Bueno, y llegó septiembre, 1 de septiembre, día 1. Espero que el sonido no me interrumpa mucho, aunque es un buen altavoz. Y este mes, como todos los que tenemos un familiar con demencia, con Alzheimer, con una enfermedad neurodegenerativa, sabemos de que este mes es el mes del Alzheimer. Pero yo quisiera enfocarme quizás un poco más en que podría ser el mes del cuidador Alzheimer, porque a fin de cuentas el enfermo, si sabemos cómo manejarlo, si sabemos cómo tratarlo, si sabemos cómo podemos potenciar su memoria, si sabemos cómo nutrirlo a través de la alimentación, si sabemos cómo calmarlo con plantas adaptógenas, plantas medicinales, si sabemos también cómo ayudarnos más todavía en ese estancamiento de la enfermedad a través de la suplementación, pues podemos decir que el enfermo Alzheimer lo tenemos pues como controlado, ¿no? Pero ¿y nosotros? ¿Y nosotros? Esa es la cuestión, ¿no? Así que me encantaría a mí que este mes, aunque en noviembre el día 5, ¿no?, es el Día Mundial del Cuidador, solo se le dedica un día y al Alzheimer le dedicamos un mes completo, como es el mes de septiembre. Pero yo quisiera desde aquí hacer que este mes fuera el mes del cuidador Alzheimer. No sé si habrás llegado a tu casa, yo acabo de llegar de trabajar ahora, de pasar todo un día dentro del hospital y sí, de nuevo hay que hacer hincapié en nosotros, en los cuidadores. Pero no voy a repetir todo lo que ya sabemos cuando somos cuidadores, ¿no? Cuando nos dedicamos 24/7, cuando dedicamos toda nuestra vida, nuestro tiempo, nuestro esfuerzo a cuidar de un ser querido. Sino que me gustaría enfocarme en nosotras, las cuidadoras, para decirte varias cosas que de vez en cuando es bueno escucharlas y yo te las repito. Me gustaría que las cuidadoras empezaran a empoderarse. Me gustaría que se dejara de pensar de que el ser cuidador pues, es una labor que solamente hacemos por amor, que es una función, es una labor que además, pues bueno, sabemos que no está remunerada, ¿no?, que no cobramos un salario a final de mes. Y algunos cuantos ingredientes más que hace que a veces pues, nos sentamos o nos podamos sentir como hundidas, ¿no?, como que no tiene sentido lo que estamos haciendo, ¿no? Y me gustaría decirte todo lo contrario, me gustaría decirte, de nuevo lo repito, que este mes debería de ser el mes que te catapulte, que te empuje, que te anime a sentirte muy poderosa o muy poderoso si eres un hombre que quizás también está cuidando. Pero como siempre digo, como siempre somos más las mujeres, pues requiere con nosotras, con las mujeres, de decirte que te sientas empoderada, que empieces a dejar de sentirte una mierda, a dejar de sentirte que lo que haces no vale la pena, a dejar de pensar que los demás no te apoyan, que la familia, algunas familias destrozan más que colaborar, más que ayudar. Pero sobre todo la palabra empoderar. Es una palabra que se escucha muchísimo, pero es muy necesario. Nosotras, las cuidadoras, debemos de querernos muchísimo. Debemos de alimentar muchísimo nuestro propio amor, porque de cómo nos cuidemos nosotras, de cómo tengamos unos pensamientos sanos en nuestra mente, de cómo nos cultivemos, de cómo nos podamos inclusive proyectar de cara a un futuro, así será nuestro futuro. Sé que hablar de cuidadoras cuando quizás tú ya llevas 5 años o 6 o 8 o 3 siendo cuidadora, que quizás pues te ha supuesto, te está suponiendo mucho sacrificio, ¿no? Sé que parece que escuchar que la palabra cuidador o cuidadora o la persona que trabaja como cuidador a nivel personal o cuidando en familiar, porque aunque cuides de tus padres o de tu madre o de tu papá, no dejas de ser una trabajadora, lo único que no te pagan una nómina cada mes, pero no dejas de ser una trabajadora. Y a veces peor que una trabajadora, porque ni nos pagan si te pones enfermo o enferma, ni tienes derecho a vacaciones porque no te las van a pagar, ni tienes derecho a pagar dobles, ni tienes derecho a un sueldo cada mes. Es decir, cuando una piensa todo eso, pues sí, la verdad que una se siente como morir, ¿no? Se siente como desesperar. Pero como te estoy diciendo, me gustaría que te sintieras empoderada. Mira, dentro de 4, 5, 6 años, a más tardar, ser cuidador va a ser el trabajo más buscado. Y van a cambiar muchas situaciones que se están dando ahora dentro de este trabajo, de esta labor que se llama ser cuidador o cuidadora de una persona con Alzheimer. Porque no es lo mismo cuidar a un abuelito o una abuelita que todavía se mueve por sí mismo, que tiene la cabeza bien, que tiene sus funciones dentro de todo bien, que hacerte cargo de cuidar a un abuelito o una abuelita que tiene una enfermedad devastadora, brutal, como lo es el Alzheimer. Pero, como te estoy diciendo, dentro de unos cuantos años más va a ser una de las
funciones o de las profesiones que van a estar mucho más buscadas y también se va a mejorar mucho a nivel económico. Cada vez más se reconoce la labor que estamos haciendo. Cada vez más, de verdad, también lo agradezco muchísimo a la sociedad, que también se da cuenta del gran esfuerzo que hacemos, ¿no? Aunque siempre debemos de reivindicar, es curioso, ¿no? Ya sea en Instagram, en TikTok, en Face, aquí por YouTube, ¿no? Siempre necesitamos reivindicar lo que estamos haciendo. Siempre en el fondo tendremos que luchar contra esa familia que no nos apoya, que no nos ayuda, que no aparecen, que nos joden la vida, que nos critican, que nos hunden, que no nos dan cariño, que nos ponen la vida mucho más complicado, que solo aparecen en circunstancias de gravedad del papá o de la mamá, o que solamente van a aparecer cuando el papá o la mamá muera y aparecerán allí en la iglesia para que los demás sepan que era el hijo o la hija también, ¿no? Pero a pesar de todo ello, como te estoy diciendo, empieza a sentirte dura, fuerte, porque tú lo vales, chica, señora, colega, tía, tú lo vales, esa es la verdad. No toda la persona tiene el aguante para cuidar a alguien con Alzheimer. No toda persona aguanta un trabajo donde le insultan, donde le escupen, donde le pegan, donde no le hablen, donde le puedan agredir, donde no quieran colaborar. Muy pocas personas realmente buscan este tipo de trabajo, ¿no? Porque como te digo, no es lo mismo pues cuidar a un abuelito, una abuelita que por la mañana se viste él solito o ella solita, que solamente tú le haces compañía, lo sacas o lo acompañas a caminar, estás en la casa con esa persona para que no esté solo o sola, compartes la comida, pero todavía es funcional, se asea por sí misma, se lava. No es lo mismo que estar atendiendo a una persona con esta enfermedad llamada demencia Alzheimer. Por ello te vuelvo a repetir que dentro de unos años esta labor que estamos haciendo hoy en día dejará de ser, como se llama, una labor y va a ser un trabajo. Y va a ser uno de los trabajos más buscados y solicitados, sobre todo de personas que lo hagan con cariño, con pasión y que les guste lo que estén haciendo. Va a ser una profesión, como te estoy remarcando, súper valorada. ¿Por qué? Porque cada vez la gente vive más años, estamos en una época también llamada del bienestar, estamos en una época, en un tiempo donde también las personas han comprendido que para llegar a ciertas edades, en ciertas condiciones, debemos de cuidarnos más. Las personas se cuidan más, las personas invierten más en sí mismas, las personas gastan más también en comprar una comida pues, que sea más sana, más ecológica, gastan más también en suplementación, gastan en masajes. Es decir, se está haciendo esta cultura de cuidarnos para poder llegar a una vejez con una calidad de vida buena, o como mínimo que no nos toque un tipo de enfermedad como es la demencia y el Alzheimer. Así que de nuevo te lo digo, quítate esos malos pensamientos, quítate ese sentirte que tú misma no te valoras, quítate el pensar de que lo que haces no tiene sentido, quítate el pensar de que tu vida quizás es una mierda. Y así te lo digo, quítate todo eso de la mente. La mente nos juega muy malas pasadas, de verdad. Si dejamos entrar malos pensamientos, mala energía, si nos dejamos influenciar también por comentarios, por críticas, por el que dirán, incluso por comentarios también, como no, de la familia, o quizás de algún amigo o de algún vecino. Nuestra mente es muy frágil y nuestra mente, al fin de cuentas, hace todo lo que uno le programa. Y si tú, como te estoy diciendo, tú te enfocas en ti misma cada día diciéndote, pues eso, que no vales para nada, que tu vida se murió, que no tiene ningún sentido y ni tan siquiera ves un futuro con sentido, tú misma te estás cavando tu propia tumba personal. ¿Por qué? Porque cuando el papá y la mamá se te mueran, vas a tener doble trabajo. Primero, vas a tener que aprender a manejar el duelo, la ausencia de ese ser querido. Y en segundo lugar, vas a tener que pagar por terapia para que te ayuden a ti, porque seguramente o posiblemente caerás en un estado llamado depresión. Y esto, como te digo, no nos lo podemos permitir las que somos cuidadoras o las que hemos pasado ya por esa escuela. Pasar por la escuela del Alzheimer es una de las lecciones más duras que realmente se pueda vivir. Como te digo, no es lo mismo cuidar de un papá o de una mamá todavía funcionales o que puedan morir de otras enfermedades, pero cuando hablamos del Alzheimer realmente es la experiencia más dura que un ser querido, que un ser directo con ese enfermo pueda pasar, ¿no? Y cuando somos hijos o hijas, pues ver al papá o a la mamá pues que se van deteriorando y de esa forma pues es algo que nos cuesta mucho de aceptar, de manejar, de tragar y de convivir con ello. Pero te vuelvo a repetir de que este mes de septiembre debe de ser el mes dedicado al cuidador.
¿Por qué? Porque gracias a nosotras, gracias a ti, la sociedad ve lo que es el Alzheimer. La sociedad intenta comprender cada vez mejor lo que es la enfermedad llamada Alzheimer y, sobre todo, lo más importante, empieza a valorar la labor que hacemos nosotras como cuidadoras. Y como te estoy diciendo, dentro de unos poquitos años más va a ser la profesión más solicitada. Ya lo es hoy en día, ya lo es, pero va a serlo más todavía. También vivimos en una sociedad, como mínimo aquí en España, según qué países de Europa también, donde la gente, entre comillas también, tristemente o egoístamente, no quieren problemas, no quieren responsabilidades, no quieren estar atados. También pues el estilo de vida pues nos exige muchísimo, mucho tiempo, les exige tiempo a las familias. El fin de semana pues obviamente lo quieren pues para sus relaciones públicas, para salir, para disfrutar, si tienen hijos, para estar con los hijos. Es decir, la misma sociedad nos empuja a este tipo de ritmo y de forma de vivir y de pensar. Lo digo porque también a veces, de verdad que hay hijos maravillosos, excelentes, aunque tengan al papá o a la mamá en una residencia y lo hayan decidido así, ¿no? Yo no voy a criticar esa decisión. Yo creo que cada cual tiene que saber hasta dónde puede llegar, hasta dónde puede resistir, y cuando uno ya no puede resistir más, pues tiene que buscar soluciones, ¿no? Pero así todo, pues no dejan de ser hijos realmente que se preocupan, realmente por el papá, por la mamá, ¿no? Muchos hijos ni tan siquiera los meten en residencias públicas, que son las gratuitas, ¿no? Sino que los meten en residencias que son de pago, para que estén mucho mejor, ¿no? Y sé que hay otros lugares, otras regiones en el planeta, como en Latinoamérica, donde hay una cultura de que se cuida al papá o la mamá, pase lo que pase, es igual la situación que esté viviendo el hijo o la hija, es igual no haya dinero, es igual no haya trabajo, es igual. Se cuida del papá y de la mamá hasta que mueran, ¿no? También va en función de la cultura. Pero te voy a repetir que así todo, aunque aquí en Europa, pues bueno, quizás somos mucho más prácticos también, pero también hay que mirar que somos prácticos porque también la sociedad nos exige, los trabajos exigen mucho, los precios son altos, todo esfuerzo, ¿no? Todo trabajo pues tiene un fin, el que está pagando la casa, la hipoteca, el que tiene 2 o 3 hijos, el que está pagando el coche, es decir, y para conseguir pues todo ese dinero pues se te exige un tiempo, y por eso pues para seguir en ese carril, por así decirlo, pues a veces pues las familias tienen que optar por este otro tipo de solución, como es poner a los papás en una residencia. Pero vuelvo a repetirte que yo ahí no me meto, eso es la conciencia de cada uno o la decisión de cada uno. Pero en lo que sí me refuerzo, y lo vuelvo a decir, en que este mes de septiembre tiene que ser el mes de los cuidadores y de las cuidadoras de Alzheimer. Que dejemos de estar tan relegaditos como estábamos, que nos dejen de ver como que no hacemos nada, porque también tristemente todavía hay una sociedad, hay un determinado público que piensa que la que cuida al papá y la mamá pues está todo el día rascándose los pelos, por no decirte otra cosa, ¿no? Que piensan que no haces nada, que lo único que haces es hacerle una comida y quizás lavarle sus partes y ponerle un pañal, ¿no? Pero cuando una es cuidadora sabemos todo lo que implica. Pero con más motivo todavía, como te estoy diciendo, este mes es el mes nuestro. Así que también, como decía una canción que a mí me gustaba muchísimo, muchos años atrás, ¿no? Que dice algo así como: sécate las lágrimas y reconoce que tú vales mucho. Empieza a sentirte fuerte, empieza a quererte mucho más, empieza a proyectar tu futuro, empieza a pensar qué vas a hacer cuando él o ella mueran, o mejor incluso qué puedes hacer mientras estás cuidando. Mira, el día tiene 24 horas, quitemos 8 horas o 7 horas para dormir, nos quedan todavía 17 horas o 16 horas o 19 horas. Tenemos que aprender también a estructurar nuestro tiempo, y una vez que lo hayamos estructurado ese tiempo durante el día, saca un tiempo también para proyectarte tú a nivel profesional. No necesitas que la situación pues llegue al final, es decir, con todo mi respeto, no necesitas de que quizás tu papá o tu mamá muera para que tú retomes tu vida a nivel profesional y empieces de nuevo a generar ingresos para ti. No, empieza a trabajarte ya, empieza a sacar tiempo, 2 horas cada día para ti, empieza a proyectarte en lo que te gustaría convertirte, en lo que te apasiona, en lo que te gusta. Y siempre lo he dicho a través de mi canal, hoy tenemos una herramienta buenísima. Hay gente de verdad que está ganando muchísimo dinero, aunque haya gente que no lo crea, pero la realidad es que todos los que trabajamos
en plataformas, inclusive como es YouTube, sabemos de que se puede generar muchísimo dinero. Si sabes hacer buen contenido, si no te da vergüenza aparecer por aquí, si el contenido que vas a hacer es de utilidad, es decir, es un contenido bueno que va a aportar a la gente, a la sociedad, si te gusta la comunicación, si tienes un móvil, aunque no tengas un ordenador, empieza a proyectarte, empieza a crear algo. Hoy en día quedó ya muy lejos también eso de que necesito un empresario que me contrate para generar dinero. Eso ya ha cambiado hace ya bastantes años. Hoy en día nosotros mismos somos los generadores de nuestro propio trabajo, gracias a la tecnología, gracias al internet, gracias al marketing digital. Gracias a eso, hoy en día las personas nos creamos nuestro propio trabajo. Y además, con más razón todavía, porque nosotras las cuidadoras siempre tenemos ese hándicap, o lo hemos tenido, ¿no? Que a partir de los 55 para arriba, muy complicado que te den trabajo. Si tienes 60 ni te cuento, aunque hay gente también de 35 40 que lo tienen complicado, ¿no? Pero contra más edad, más complicado. Así que imagínate cuánto puedes hacer por ti. Si te decides, olvídate, como te decía, olvídate de las críticas de la gente, pasa de los comentarios de la gente, que no te influya lo que la gente pueda decir de ti, que no te importe, incluso si hay gente que se puedan reír de ti, que puedan decir, ¿cómo tú puedes salir por aquí si eres una simple cuidadora, solamente cuidas de tu mamá o de tu papá? Puedes aportar mucho a la sociedad y puedes crear tu propio empleo a través de este aparatito que tenemos acá. Este aparato es la oficina, este es tu local. Este es mi consejo que te doy, mi consejo que os doy a todas, que este es nuestro mes y sobre todo lo más importante, que te seques las lágrimas, que dejes de pensar que lo que estás haciendo no vale la pena, deja de pensar que la labor que has hecho o que sigues haciendo, muy poquita gente la reconoce. Empieza a quererte, a amarte, a cuidarte, cuida tu cuerpo, haz gimnasia, ponte divina si quieres, estudia algo, hay cursos gratuitos hoy en día en internet, crea algo. Genera tu propio empleo mientras estás cuidando y eso te sirve para empoderarte. Y te tienes que empoderar, como te decía, porque poca gente está dispuesta a hacer lo que nosotros hacemos. Lo fácil es cuidar de un abuelo que sea dulce, cariñoso, que pueda tener quizás un poco de mal genio, pero que se mueva por el mismo, que se limpie por el mismo, que coma por el mismo, que no te agreda, que no te insulte. Lo difícil es cuidar de abuelos, de personas mayores con la demencia, con el Alzheimer. Eso es durísimo. Imaginaros si los hijos no lo pueden soportar y por eso pagan, pues que la sociedad piensen también que lo que el cuidador y la cuidadora soporta muchas veces y lo hacen con puro cariño, con puro respeto, con pura pasión a su labor. Y como te digo, va a ser dentro de unos añitos el trabajo más buscado, porque la sociedad va caminando cada vez más longeva, cada vez la gente llega a más edad, llega a los 80, 85, a los 90, 95 años y cada vez hay menos natalidad también. Es decir, hay una serie de cúmulos, hay una serie de factores que va a hacer pues que, como te digo, el cuidar va a dejar de ser no solamente reconocido para quienes trabajan en instituciones públicas o privadas con un contrato, sino que se va a empezar a reconocer muchísimo más a todas las que viven en pisos, en casas, que están quizás internas, que están cuidando de esas personas. Y por supuesto, como te digo, siéntate muy valiosa por lo que estás haciendo. Ole tú que eres capaz de hacerlo, porque no todas son capaces. Como te digo, hasta los hijos pagan por no hacerlo ellos. Este es mi mensaje que te quería decir en este mes que estamos recién estrenado, 1 de septiembre, que obviamente ya hay asociaciones, hay AFAS aquí en España que ya empiezan pues, a dar pues, los coletazos de que este es el mes del Alzheimer, ya empiezan a ir publicando cosas, pero como te digo, dejemos de enfocarnos en lo que es el Alzheimer, que yo creo que a estas alturas la mayoría de la gente ya sabe lo que es, ya sabemos cómo se comporta de enfermo, ya sabemos todo lo que es cuidar de una persona con Alzheimer, pero centrémonos en nosotras, porque gracias a nosotras, las cuidadoras, las que durante muchos años hemos sido muy poco visibles, y lo que hemos sido visibles nos han apaleado, nos han criticado, algunos nos han olvidado, algunos nos ignoran, la familia también nos ignora, porque gracias a nosotras esta enfermedad hoy en día es cada vez más visible. Mi gente,
Como siempre, gracias a la gente que ve el canal, a la gente que lo comparte, porque gracias a todos ustedes, gracias a todas vosotras, aquí estamos formando una comunidad muy grande, porque como te dije en otro vídeo que ayer hice, en el 2018 se superaban ya los 57 millones de personas en todo el mundo que ya tienen demencia o algún tipo de demencia. Imaginaros, hablamos del 18, ya estamos pues sobrepasando los 58 millones, vamos camino de los 59, 60 millones de personas en todo el mundo. Y gracias a tu trabajo, gracias a que eres buena, que eres valiente, a que eres una mujer echada para adelante, gracias a eso, la sociedad conoce cada vez más la enfermedad del Alzheimer, la enfermedad de la demencia, y conoce más todavía el valor que tenemos todas las que nos dedicamos a cuidar. Así que, chica, mujeres, chapó por vosotras y, como te digo, empodérate, empodérate. Tú vales tu peso en oro, valemos nuestro peso en oro. Y dentro de unos años, recuérdalo, así va a ser, porque ser cuidadora de demencia, ser cuidadora de Alzheimer es el trabajo del futuro. Nos vemos como siempre, deja tu opinión, deja tu experiencia, explica algo, formemos esa comunidad. Nos vemos, mi gente.